La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el Padre Miguel Ángel Godoy, vicario parroquial de la parroquia Santa Gema Galgani, en Managua, Nicaragua. Soy un misionero formado en el seminario Redentoris Mater de Medellín. Ahora estoy aquí en Nicaragua. Y les quiero compartir un trabajo que he preparado para que podamos comprender un poco la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Esta realidad del mundo que se opone a la fe y a la predicación de la Iglesia Católica. ¿Y cómo podemos nosotros responder a esta realidad que estamos viviendo? Obviamente, básicamente es vivir nuestra fe. Esa es la mejor respuesta. Pero es bueno que comprendamos qué es lo que sucede. Entonces les empiezo leyendo de la introducción. Nos encontramos en una batalla cultural que en realidad es espiritual, como nos avisa San Pablo en Efesios 6, 11 al 12. Revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. No podemos dejar de combatir ante estos enemigos del alma, que son la carne, el mundo y el demonio, puesto que en 1 Pedro 5:8 afirma el apóstol: vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya San Pablo nos exhortaba a no dejarnos llevar de la mentalidad del mundo. En Romanos 12:2, y no os acomodéis a la mentalidad del mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. En este sentido nos ayuda la obra del cardenal Robert Sara, que en 2019 publica Se hace tarde y anochece. Según el comentario de Javier Lozano en el sitio Religión en Libertad, en su obra el cardenal Sara hace un análisis muy acertado de la crisis moral de Occidente, pero también a lo interno de la Iglesia Católica, donde habla con precisión de la mundanización de la Iglesia y la pérdida de identidad que afecta a un Occidente sin Dios. Pero no se detiene allí, y el antiguo prefecto para la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos presenta también los medios para evitar el infierno de un mundo sin Dios. No brinda una receta infalible, sino la santificación personal de los fieles, empezando por sus propios pastores. Cardenal Sara subraya en su obra que en la raíz de la quiebra de Occidente hay una crisis cultural identitaria. Occidente ya no sabe ni quiere saber qué lo ha constituido, tal y como ha sido y tal y como es. Hoy muchos países ignoran su historia. Esta autoasfixia conduce de forma natural a una decadencia que abre el camino a nuevas civilizaciones bárbaras. La Iglesia Católica no es ajena a esta crisis, sino que también la afecta gravemente. En este tiempo, escándalos eclesiales como la secularización interna y la confusión doctrinal. El cardenal afirma que los cristianos se estremecen, vacilan, dudan, y a ellos les dice: no dudéis, manteneos firmes en la doctrina, perseverad en la oración. Para este cardenal guineano de casi 80 años, el diablo intenta hacernos dudar de la Iglesia. Quiere que la veamos como una estructura humana en crisis. Pero la Iglesia es mucho más que eso, es la prolongación de Cristo. El diablo nos insta a la división y al cisma. Quiere hacernos creer que la Iglesia ha cometido traición. Pero la Iglesia no traiciona. La Iglesia llena de pecadores está libre de pecado. Siempre habrá en ella luz suficiente para quienes buscan a Dios. Según Sara, nuestra verdadera esperanza es la Eucaristía. Cada vez que comulgamos se hace realidad temporalmente lo que en el cielo será pleno y definitivo. En la comunión saboreo a Dios y Él me diviniza. Por eso la liturgia es fuente de gozo y de juventud. En el presente documento empezaremos
contemplando en la cristiandad la civilización cristiana que la Iglesia quiso implantar, fomentando gobiernos de hombres llenos de fe como Carlomagno, los reyes católicos de España, y Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico. Después haremos un recorrido por los orígenes y evolución del progresismo, que con el impulso de la masonería intentó derribar la fe cristiana en la Iglesia Católica. A continuación veremos cómo el marxismo cultural ha pretendido impulsar una batalla cultural para destruir nuestra moral con el mismo fin de acabar con la Iglesia Católica. Finalmente veremos en el Apocalipsis cómo nos encontramos en el medio de una batalla espiritual, cómo podemos responder los cristianos a estos engaños del maligno. Les invito pues a seguir los audios de esta presentación que les voy a ir haciendo sobre esta batalla cultural y espiritual. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes.